Hola, el día de hoy estaremos revisando estados de la materia y sus cambios. La materia la tenemos siempre en la Tierra en tres estados predominantes: el sólido, el líquido y el gaseoso. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. El estado sólido. El estado sólido va a tener una forma y un volumen definidos. Quieren decir que nosotros podemos determinarlos con exactitud cuáles son sus volumen que ocupa o su forma que tiene este sólido. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista microscópico, nosotros podemos darnos cuenta que los sólidos tienen las partículas muy unidas. En este caso vamos a hablar de partículas, no vamos a especificar entre átomos o moléculas, sino de partículas en general, y están muy unidas debido a que las fuerzas de atracción siempre van a ser mayores que las fuerzas de repulsión. A pesar de esto, los sólidos sí tienen un tipo de movimiento, estas partículas. Estas partículas van a estar moviéndose por medio de vibraciones. Si nosotros pudiéramos ver microscópicamente un sólido y ver las partículas que lo componen, podríamos ver que se están moviendo lentamente, pero con un movimiento vibratorio. Aquí tenemos al estado líquido. En el estado líquido podemos observar que las partículas se encuentran ligeramente separadas, que las fuerzas de atracción entre ellas van a ser muy semejantes a las fuerzas de repulsión y que ellas se van a estar moviendo en forma de deslizamiento unas sobre otras. Ahora, podemos nosotros observar que el volumen de un líquido va a estar definido y lo podemos determinar ya sea con un recipiente volumétrico de laboratorio, o también vamos a poder observar que la forma de un líquido va a variar según en qué recipiente nosotros lo contengamos. Si es en una jarra, va a optar por tener la forma de la jarra; si es en un vaso, la forma del vaso; si es en una estructura amorfa, pues también adoptaría esa estructura. Esa sería la función de más bien las propiedades del líquido. En el estado gaseoso nosotros vamos a encontrar partículas muy separadas y el movimiento de ellas va a ser un movimiento al azar y rectilíneo. Las fuerzas de atracción van a ser mucho menor que las fuerzas de repulsión y la forma y el volumen del gas va a ser indefinido, ya que si nosotros colocamos este gas dentro de un recipiente muy grande, las partículas se van a desplazar en todo el recipiente. Y si los ubicamos en un recipiente muy pequeño, igual las partículas se van a unir un poco más y se van a desplazar en todo el recipiente. Por eso el volumen no está definido para los gases. Ya vimos los tres estados de la materia, pero también nosotros podemos encontrar en la materia o en la naturaleza los cambios entre un estado a otro. Estos cambios van a estar determinados por la cantidad de energía que contengan o que se pueda agregar en un determinado momento a cada uno de los estados. Por ejemplo, vamos a nosotros a tener en esta imagen, nosotros vamos a tener que podemos cambiar del estado líquido al gaseoso, o del gaseoso al sólido, o del sólido al líquido. Tenemos dos formas de representar los cambios. Unos cambios en flechas rojas que nos van a indicar, dice, cambios progresivos, y que son cambios donde aumentamos la temperatura. También tenemos cambios regresivos en flechas azules, que son cambios donde disminuimos la temperatura. En este caso, tenemos que hay 6 cambios de estado. Vamos a empezar con los cambios al aumentar la temperatura.
Cuando nosotros tenemos un sólido y aumentamos la temperatura, podemos empezar a separar las partículas, ya que esta vibración que tienen estos sólidos empieza a hacerse cada vez mayor hasta que se separan las partículas un poco. Este cambio se denomina fusión. Al igual que el sólido, a un líquido también le podemos agregar mayor temperatura y estas partículas van a empezar a moverse cada vez más hasta que lleguen a separarse completamente. El cambio de estado de líquido a vapor o a gas se llama vaporización o evaporación, cualquiera de los dos nombres. Ahora, si nosotros calentamos un sólido o agregamos energía y pasamos al estado gaseoso sin que lleguemos nunca al estado líquido, a este cambio le vamos a llamar sublimación. Como ya vimos, existen 3 cambios de estado cuando aumentamos la temperatura, pero también hay esos 3 cambios de estado cuando la disminuimos. Ahora, si tenemos un gas, nosotros podemos disminuir la temperatura enfriando el gas y se convertiría en un líquido. Este cambio de estado se conoce como condensación. Si el líquido lo enfriamos aún más, podemos convertirlo a sólido y a este cambio nosotros le denominamos solidificación. Ahora, al igual que nosotros vimos que existe un cambio de sólido a gas sin pasar a líquido, también ocurre un cambio de gas a sólido sin pasar nunca por líquido. Y a este cambio se le conoce como sublimación regresiva, sublimación inversa o deposición. Esos 3 nombres podemos encontrarlos para este cambio de estado. Vamos a ver unos ejemplos para poder identificar los cambios de estado. En estas imágenes podemos observar 2 cambios de estado. En la primera imagen podemos darnos cuenta que tenemos un sólido que está cambiando al estado gaseoso. No se está calentando en ningún momento. Este ejemplo que tenemos aquí es el del hielo seco. Cuando nosotros tomamos un trozo de hielo seco y lo colocamos a temperatura ambiente, espontáneamente este va a empezar a pasar al estado gaseoso. Este cambio de estado, recuerden, se llama sublimación. Ahora, el caso contrario ocurre en este otro ejemplo. Cuando nosotros vemos que se forma un copo de nieve, este pudo realizarlo gracias a los gases o al vapor de agua caliente que sube a la atmósfera, pero que se encuentra con corrientes frías que originan esta estructura de los copos de nieve. Nunca se convirtieron en líquido para poder llegar a este estado sólido, sino pasaron de gases de vapor de agua a sólido que forma el copo de nieve. Este cambio se llama comúnmente como sublimación inversa o deposición. Ahora, en caso que nosotros quisiéramos decidir cuál sería el cambio de estado que ocurre para formar el granizo, no sería el mismo que para un copo de nieve, ya que el granizo se forma a partir de agua, gotas de agua que están en el ambiente y que se enfrían. En ese caso pasamos de líquido a sólido. Quiere decir que esa es una solidificación y esta es una deposición. Por eso el sólido que forman el agua en forma de gas
con bajas temperaturas o el líquido, el agua líquida con bajas temperaturas no es igual. En un líquido su forma es esférica y en un vapor de agua su forma es diversa. Esta sería un ejemplo de copo de nieve, pero no es la única forma que podemos encontrar de un copo de nieve. Sin embargo, es más plano y no tiene forma esférica. Ahora, ya vimos nosotros los tres estados de agregación o estados de la materia más comunes, pero también tenemos otros dos estados de agregación. Tenemos un cuarto estado de agregación que se conoce como plasma. Y tenemos una flecha que va aumentando la temperatura. Ya habíamos dicho que un sólido, si lo calentamos, se convierte en líquido y que un gas, si lo calentamos, más bien un líquido, si lo calentamos, se puede convertir en gas. Pero hay gases que si los calentamos a muy altas, pero muy altas temperaturas, se convierten en un estado nuevo que se conoce como plasma. Vamos a ver las características del plasma. El plasma es el cuarto estado de agregación o estado de la materia. Este estado de la materia está formada por átomos cargados positivamente. Estos átomos se van a llamar cationes y también va a estar formado por electrones. Cuando nosotros tenemos un átomo y lo calentamos a muy altas temperaturas, entonces ese átomo empieza a perder electrones. Cuando pierde electrones, que son las cargas negativas, se convierten en cationes y los electrones van a empezar a vibrar a muy altas frecuencias junto con los cationes. Y este movimiento vibratorio va a ser un movimiento colectivo. Van a estar vibrando casi los cationes al mismo tiempo que los electrones y la cantidad de cationes va a ser similar a la cantidad de electrones. Quiere decir que las cargas positivas van a ser similares en cantidad a las cargas negativas. Por eso se dice que es un estado cuasi neutral. No es neutral completamente, sino es cuasi neutral, casi neutral. Entonces va a ser un estado que podemos encontrar nosotros en diferentes sitios y sí lo podemos llegar a ver en la naturaleza. En un rayo de una tormenta, lo podemos ver en fotos donde podamos observar al sol. En el fuego podemos encontrar el plasma y también se produce plasma a través de campos eléctricos. Entonces, el estado plasmático es considerado el cuarto estado de la materia. Aquí les dejo un enlace a un video que tiene información muy importante sobre este estado y les explican detalladamente cómo es que se forma. Ahora tenemos el quinto estado de la materia. Este estado se conoce como condensado de Bose-Einstein. Este estado se pudo observar en un laboratorio hasta 1995, cuando los científicos pudieron enfriar algunos átomos de platino, enfriarlos y poder observar este estado que ya lo habían propuesto Bose y Einstein. En este estado vamos a ver que tenemos temperaturas tan bajas que la naturaleza de las partículas, acuérdense que en estado sólido dijimos que las partículas están vibrando,
Pues si nosotros un sólido lo enfriamos y lo enfriamos y lo seguimos enfriando, este sólido, sus partículas van a seguir vibrando, pero estos átomos o partículas van a vibrar tanto que se van a empezar a comportar como ondas y esas ondas se van a fusionar. Quiere decir que van a estar tan unidas que van a formar una sola masa densa e indistinguible. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder distinguir dónde está cada una de las partículas porque es una masa de ondas fusionadas. Y ese sería el quinto estado de la materia. En sí, en la naturaleza no vamos a poder ver este estado en algún lugar. ¿Por qué? Porque se necesitan temperaturas demasiado bajas. Sin embargo, en laboratorios ya se ha podido observar. Datos muy interesantes de este estado están en este video y también les dejo aquí a continuación y tiene una información y unas imágenes más precisas para que ustedes puedan comprender en qué consiste el condensado de Bose-Einstein. Ahora les dejo la actividad que ustedes van a tener que realizar. En esta tabla van a ustedes a concentrar las propiedades más importantes que vimos del estado sólido, líquido, gaseoso, del plasma y del condensado de Bose-Einstein. Espero que toda la información haya quedado clara. Recuerden que esto lo van a realizar en su libreta y lo van a subir a plataforma para que se evalúe. Que tengan un buen día. Hasta luego.